Hola, ¿cómo están? Linda semana, seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos tomando conciencia de muchas cosas y eso es muy lindo, nos hace sentir cada vez mejor, estamos revolucionados, reevolucionados. Hoy vamos a empezar a trabajar con la teoría sistémica, teoría que realmente es maravillosa, que genera grandes replanteamientos de la vida de uno, genera el replanteamiento del lugar que uno ocupa en la vida, así que es muy importante, de verdad, que podamos hacer consciente muchas de las cosas que vamos a ir charlando a partir del reconocimiento de esta maravillosa teoría que nos va a aportar sobre todo Bert Hellinger. Él es el creador del sistema de los órdenes del amor y de las constelaciones familiares. Vamos a hablar de él. Él nació en 1925 en Alemania y cuando terminaba la guerra, para sus 20 años, fue enviado de alguna manera, ¿sí?, a convivir a una tribu de África del Sur con los Zulú, ¿sí? Luego se transformó en maestro y en sacerdote y eso le abrió las puertas de alguna manera para empezar a pensar la vida desde lugares absolutamente nuevos. Estuvo muy influenciado por el psicoanálisis, pero también por el análisis transaccional y las teorías sistémicas de base que ya existían. Y empezó a observar las familias, empezó a observar los trabajos, empezó a observar los vínculos. Si hay algo que aporta esta teoría, ¿sí?, es cómo hacer para mejorar todos los vínculos en cualquier ámbito de la vida, ¿sí?, ya sea en la pareja, con la familia, en el trabajo, todo lo que sea vincular, ¿sí?, a partir de tomar conciencia del lugar donde yo estoy posicionado, me permite de alguna manera eh, tomar conciencia y elegir y tomar el lugar que realmente me corresponde y donde nací y donde estoy parado. Porque después eso lo replicamos en otros vínculos, ¿sí? Ya lo vamos a charlar, lo vamos a ordenar. Hay un montón de cosas re interesantes para tomar conciencia de esta maravillosa teoría. Bien, ¿de qué manera vamos a ocupar nuestro lugar? ¿Sí? Para eso vamos a empezar a hablar de qué es un sistema, ¿sí? Un sistema es un conjunto de elementos que sumados entre sí, ¿sí?, formarían una unidad. Pero la particularidad de esa unidad que cada elemento que la compone, ¿sí?, cumple funciones que individualmente, o sea, individualmente cumple funciones cada elemento que cuando se juntan no son las mismas funciones, ¿sí? Es más, sería imposible. Nosotros podemos tomar como ejemplo, por ejemplo, la molécula de agua. Ustedes vieron que la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Tanto el oxígeno como el hidrógeno, ¿sí?, lo que hacen es hacer arder el fuego, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se juntan dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno, se forma el agua y el agua apaga el fuego, ¿sí? Estamos hablando, ¿sí?, de que cada elemento individualmente hace arder el fuego, pero cuando se juntan, apagan el fuego. De esto se trata un sistema, ¿sí? Un sistema es un conjunto de elementos que de alguna manera cumplen una función en conjunto que no la cumplirían, es más, sería imposible que las cumplirían cada uno individualmente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a entender de alguna manera cómo funciona un sistema. Todo el universo está compuesto de sistemas y cada sistema está compuesto de elementos. Bien, todo elemento está compuesto de elementos más pequeños que lo componen. Y podríamos pensar que, por ejemplo, vamos a ir ordenando la información y entendiendo cómo funciona, ¿no? Los átomos componen moléculas. Las moléculas componen organulos. Esos organulos van a componer o son parte de las células. Las células van a formar un cuerpo. Ese cuerpo, ¿sí?, si le agregamos una historia pasada, un presente, anhelos de futuro, conciencia, personalidad, va a conformar a un humano. Ese humano agrupado va a conformar una familia. Esa familia
va a conformar pueblos, ciudades, países. Todo ese conjunto va a conformar la humanidad. Y así podríamos, ¿sí?, seguir generando sistemas hasta llegar a hablar de los universos o los diversos universos como hoy se sabe que existen, ¿sí? Por otro lado, si vamos a ver lo más pequeño, cómo están conformados los átomos están conformados por electrones, por protones, por neutrones, estos están formados por cuarzos, ¿sí? Así que vamos desde lo infinitamente pequeño hacia lo infinitamente grande, pero vemos que cada uno de los sistemas, ¿sí?, está conformado por elementos. Bien, el universo está conformado, como decíamos recién, por un conjunto de sistemas y también esa es la manera que el universo encuentra de ordenarse, ¿sí? La palabra orden ya empieza a vislumbrarse y es la palabra con la que más vamos a trabajar, porque todo sistema necesita de un equilibrio y ese equilibrio hace que los elementos queden vinculados entre sí. Entendamos que si me deshago de un elemento del sistema, ese sistema va a entrar en desequilibrio y hay muchas formas de entrar en desequilibrios un sistema, ¿sí? O por lo menos tres grandes formas, ¿sí? Primero es cuando un elemento deja de pertenecer, es decir, que queda excluido, ¿sí? Otro es cuando en realidad hay alguien, ¿sí?, o algo del sistema da más que otras partes del sistema. Y también se produce desequilibrio cuando hay usurpación de roles, cuando hay personas que están ocupando lugares que no les corresponden. Bien. Hellinger comenzó a estudiar, a observar familias y a darse cuenta de que había conflictos, había dificultades, había situaciones que no podían entenderse, que eran complejas. Y empezó a descubrir que hay tres principios que están relacionados con todo lo que venimos conversando, con esto del orden, ¿sí? Y de alguna manera esos principios no se cumplen, ¿sí? Y eso genera desorden. Por eso él creó, diseñó los tres órdenes del amor, o como también se le llaman los tres órdenes sistémicos. ¿Cuáles son esos tres órdenes? El primero es, a ver, y esto antes de avanzar a los tres órdenes, ¿no? Esto que le ocurre a la familia también ocurre en las empresas y ocurre en todo sistema humano, ¿sí? Eso lo tenemos que aclarar también, ¿sí? Cuando se pierde el orden, ¿sí?, se pierde el orden en cualquier sistema y eso genera un desequilibrio y tenemos que restablecer ese orden, ¿sí?, para, ocupando cada uno su lugar sobre todo. El primer orden es el orden del derecho a pertenencia, ¿sí? Todos pertenecemos, si nacimos en una familia, sí, todos pertenecemos a esa familia, independientemente de lo que hayamos hecho o no hayamos hecho, o de lo que nos hayan hecho o de lo que no nos hayan hecho. Digamos, más allá de lo sucedido, todos tenemos el mismo derecho de pertenecer, todos, ¿sí? El segundo orden, que es muy importante también, es el orden de la jerarquía. ¿A qué se refiere el orden de la jerarquía? Que todos ocupamos un lugar definido si llegamos al mundo en un momento puntual, ¿sí? Quiere decir que tiene que ver con el posicionamiento, ¿sí? Si somos hijos en una familia numerosa, el lugar, ¿sí?, de hijo que somos, el número de hijos que somos nos posiciona. No es lo mismo ser el hijo mayor que el hijo del medio que el hijo menor, ¿sí? Se debe respetar la posición de la llegada de cada hijo porque cada hijo sí tiene un lugar y ese lugar debe ser cuidado y entendido como distinto que de los que vinieron después, ¿sí? Y que de los que vinieron antes. También tengamos en cuenta el tercer orden, ¿sí?, como para empezar a de a poquito a abrirnos a esto de los órdenes del amor, que es el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Generalmente en los vínculos se da que hay un alguien que da más que otro. Eso produce un desorden
porque en general ya no estamos los dos implicados de la misma manera, ¿sí? Si yo doy más, cuando digo doy más, hablo de atención, cariño, ayuda, tiempo, lo que fuere. Si en el sistema hay un alguien que está dando más que otro, ¿sí? Eso produce un desequilibrio y hace de que no estemos implicados en el sistema de la misma manera, porque estamos haciendo más o estamos haciendo menos, ¿sí? Bien, estos órdenes de los que yo recién empiezo a mencionárselos y los vamos a seguir desarrollando o los vamos a empezar a desarrollar, generalmente no se respetan en ninguna familia. Y ese desorden, ¿sí? Hace que empecemos a vincularnos desde el conflicto, desde el malestar, desde las cosas que no nos gustan, ¿sí? ¿Cómo se manifiestan estos desórdenes? Por ejemplo, hijos menores, perdón, que pretenden ser como hijos mayores. O hijos que se ocupan atendiendo a los padres como si fueran los mismos padres, ¿sí? En la pareja, si hay uno que da más que el otro, o si pretende sí, ser padre de su propia pareja. Vamos a ir viendo diferentes posicionamientos y vamos a ir viendo por qué yo les estoy diciendo hoy que definitivamente cuando hablamos de familias es muy difícil, ¿sí? Que se respeten estos órdenes porque no hay conciencia, ¿sí? Lo que vamos a traer a la luz con esto de la teoría sistémica es poner conciencia, ¿sí? En qué parte hay desorden de nuestro sistema familiar y observar si estamos ocupando el lugar que nos corresponde o si en realidad estamos ocupando un lugar que no es nuestro y del que ni siquiera hemos sido conscientes. Bien, vamos a hablar del derecho de pertenencia, vamos a entender al sistema familiar y vamos a entender que el núcleo prioritario es nuestra familia de origen, ¿sí? Que está compuesto por nuestros padres, ¿sí? Nuestros hermanos, los hijos y los hermanos, ¿sí? Y tengamos en cuenta que detrás de todo este núcleo, ¿sí? Están los abuelos, los tíos, los bisabuelos, podemos ir hasta 3, 4 generaciones y también más, ¿sí? Sí, para que entendamos esto y podamos avanzar en este derecho de pertenencia, hay que entender que muchas veces nosotros estamos unidos a algún abuelo, por ejemplo, por una cuestión de fidelidad, ¿sí? Y terminamos transformando nuestro destino haciendo o viviendo una vida que por fidelidad a nuestro abuelo no es la vida que nosotros podíamos haber vivido, ¿sí? Digo esto, sí, porque por ejemplo tenemos que empezar a hablar de los significativos en esto del derecho a la pertenencia y por ejemplo si pensamos en abortos, sí, no podemos dejar de incluirlos, no podemos darle el lugar a cada uno de esos hijos, sí, que no llegó al mundo, que no llegó a vivir, pero que, por ejemplo, el haber realizado un aborto antes del primer hijo o entre los hijos, sí, eso hay que echarle luz, darle lugar, ¿sí? Y ponerle el lugar a cada uno de los hijos en el lugar que estuvo, ¿sí? Más allá de que el hijo no llegó al mundo, ese hijo estuvo, ¿sí? Y hay que incluirlo. También otro de los significativos son las exparejas. Tenemos que lograr de alguna manera sanar nuestra relación con ellos, porque de alguna manera es importante, ¿sí? Poder incluirlos, hacer que pertenezcan, a sentirlos en la vida de uno, ¿sí? Y también honrar a las exparejas de nuestras parejas, ¿sí? Como una manera de incluir a todos, ¿sí? Ya de esto vamos a retomar más adelante, pero dejemos claro, sí, que para poder asentir a todo como es, sí, yo tengo que poder sanar mi relación con mis exparejas y tengo que aceptar y tener sanada las exparejas de mi pareja, ¿sí? Otro de los significativos en esto de el derecho a la pertenencia tiene que ver con las víctimas y los perpetradores. Se abre toda una puerta, una ventana con esto de las víctimas y los perpetradores. Vuelvo a lo de la fidelidad familiar. Si yo, por ejemplo, tuve un abuelo que fue a la guerra y yo estoy implicado, ¿sí? Desde una lealtad, ¿sí? Hacia mi abuelo,
y mi abuelo mató en la guerra y no resolvió esa culpa que le generó haber tenido que matar a las personas que mató. Yo por fidelidad voy a terminar, sí, de alguna manera voy a tener como la sensación continuamente, sí, de que hay que darle reconocimiento a esas muertos, a esas víctimas, y voy a estar siempre siendo fiel también a ellos, ¿sí? Por eso la importancia de darle el reconocimiento. Tengamos en cuenta que de alguna manera, ¿sí? El darle reconocimiento a las víctimas es importante, pero también hay que darle un reconocimiento al perpetrador, ¿sí? Que se genera todos los odios, que se genera todos los rencores, que es el malo, ¿sí? Y que también, ¿sí? Hay que incluirlo y hay que asentir porque seguramente desempeñó ese rol porque era lo que tenía que hacer. Otro de los significativos, ¿sí? De este derecho a la pertenencia tiene que ver con personas que han generado una gran ayuda a nuestro sistema o un gran sacrificio, ¿sí? Tiene que ver con que si por ahí nuestra familia, nuestros padres pasaron por un problema económico grave y alguien salió a la ayuda, a salvarlo, como quien diría, le debemos una honra, o si un médico le salvó la vida a alguien en un momento crucial, a ese alguien le debemos una honra. Y también está el síndrome del superviviente en este ítem, que tiene que ver con que, por ejemplo, tuvimos un accidente y murieron todos excepto yo, ¿sí? La gran culpa que eso genera en mí, ¿sí? Es muy fuerte y entonces a todas esas personas que partieron en ese accidente, sí, hay que deberles una honra, sí, porque de alguna manera, gracias a que ellos pudieron partir, yo me pude quedar, sí. Es una manera de incluir, sí, y de poner a todos en el mismo lugar y a todos en el mismo lugar de importancia. Ya vamos a seguir hablando en próximas clases de las maneras de excluir y de qué significa la exclusión, porque tiene varias también aristas interesantes, como para poder seguir dándole cierto orden a esto de los órdenes, ¿sí? Porque es mucha la información, la cabeza se va abriendo, y el corazón sobre todo se va abriendo, y uno va viendo cómo hay un sistema que nos sostiene, ¿sí? Amoroso absolutamente, y empezamos a entender cómo funcionamos, ¿sí? Cómo funciona nuestra psiquis y todo lo que es todos los inconscientes de los que hasta ahora hemos estado hablando. Los dejo con esto, es un material riquísimo, vamos a seguir trabajándolo mucho, vamos a seguir hablando mucho de los órdenes, lo vamos a ordenar, lo vamos a acomodar y les prometo que con toda esta información se van a sentir absolutamente más enteros, ¿sí? Que de esto se trata. Linda semana, que estén súper bien, les deseo lo mejor, no olviden de ser felices y sigan haciendo, por favor, no se olviden, sí, esa bitácora, incluyendo todos sus sentires a la hora de las clases y de lo que van viviendo y van sintiendo, porque eso los va a acompañar mucho en el resto de los encuentros y les va a permitir hacer después, sí, de adelante para atrás, ver cómo fueron haciendo el recorrido y es bellísimo. Les dejo un beso enorme.